Muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta linda mañana con un precioso y poderoso pasaje de la Santa Biblia que está en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo según San Juan, en el capítulo número 14, versículo número 27. Dice así la palabra bendita de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo voy a repetir, pero de manera invertida. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El Señor Jesucristo le dice a usted y a mí en esta linda mañana que no debe de estar nuestro corazón turbado, revuelto, confundido, y mucho menos debemos de llenarnos de miedo. Están sucediendo cosas muy difíciles en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Pues lo que está sucediendo a propósito de la pandemia del COVID-19 no está fuera de control de Dios. Dios tiene bajo su control todo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que le invito para que abra su corazón al Señor Jesucristo en esta linda mañana y escuche usted en lo más profundo de su intimidad, de su alma, de su espíritu, las palabras del Señor Jesucristo, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo le está diciendo a usted, como hija y como hijo de Dios, que en este tiempo no solamente no debe de haber miedo y un corazón lleno de confusión. Un corazón turbado es un corazón lleno de confusión. No debe de haber en una hija o en un hijo de Dios verdadero ni un corazón lleno de temor, de miedo, de confusión, sino debe de haber un corazón con la paz de Dios, sabiendo que el Señor Jesucristo tiene control absolutamente de todo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros en este tiempo? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice en el capítulo número 13, versículo número 34, repito la cita, Mateo, capítulo número 13, versículo número 34, si usted tiene su Biblia, ábrala. Siempre es una bendición de Dios leer la Sagrada Escritura. Repito la cita, Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré con parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor Jesucristo dice que sus enseñanzas principalmente serán con parábolas. Es por eso que hoy vamos a analizar dos parábolas de nuestro Señor Jesucristo. La primera está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo número 24, Mateo, capítulo número 24,
vamos a dar lectura al versículo número 24. Repito la cita, Mateo 24, versículo número 24. Dice así la bendita palabra de Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos son tiempos en que estamos viviendo la profecía de Dios. Indudablemente que el Señor Jesucristo nos previene diciendo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y falsos apóstoles, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Usted es una mujer escogida por Dios, usted es un hombre escogido por Dios. Bueno, es importantísimo que permanezcamos firmes nuestros pies sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 23, en el versículo número 3, este pasaje de la Sagrada Escritura fue el que utilizó David Ben Gurión el 14 de mayo de 1948 en el Teatro de Tel Aviv. Dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Repito la bendita palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo número 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Esta roca de Israel se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, en estos tiempos en que hay tanto temor, tanto miedo, tanto pánico por la pandemia del COVID-19 o coronavirus, usted debe de tener sus pies firmes sobre la roca de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que si edificamos nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra empresa, nuestro trabajo sobre la roca de Israel, vendrán vientos huracanados, vendrán COVID-19, vendrán tempestades y no nos van a hacer daño. A usted y a mí, ningún COVID-19 o coronavirus nos debe de llenar de temor, porque el Señor Jesucristo dice que Él es nuestra roca, sobre la cual la iglesia de Jesucristo ha sido edificada. Jesús le dijo a Simón Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca se refiere a la persona de Jesús. Este mismo pasaje del libro de el profeta Samuel, capítulo 23, versículo 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Bueno, es muy importante que en este tiempo nosotros debemos de tener muy presente como iglesia de Jesucristo qué es lo que está pasando y debemos de discernirlo. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que discernamos los tiempos que estamos viviendo. Y nosotros no tenemos una religión, no predicamos una religión. Dios nos ha dado una fe, la fe en Él, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y eso es lo que predicamos nosotros.
la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 16, versículo 1 al 4, repito la cita, Mateo capítulo número 16, versículo 1 al 4, dice así la bendita palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a lo más selecto de la comunidad judía en ese tiempo, los fariseos, los estudiosos, la gente del poder, la gente de la religión y los saduceos, los hombres de la política. Y Jesucristo dice, mas las señales de los tiempos no podéis. Pueden ver cuando el cielo tiene arreboles y pueden pronosticar, hoy por la tarde va a llover. Pero las señales de los tiempos no las pueden percibir. ¿Por qué? Porque falta la unción del Espíritu Santo, falta la gracia de Dios, falta el temor de Dios. Haga un lado la religión. La religión no le salva la fe en Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su sangre preciosa que derramó por amor a nosotros los pecadores. Abra su corazón, invite a Jesucristo como su Señor y su Salvador, su bautizador con Espíritu Santo y fuego. El Mesías prometido, Emmanuel, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Usted y yo no estamos como estos fariseos judíos o saduceos que son hipócritas, que se esconden en un mundo de apariencias. Nosotros sí podemos discernir las señales de los tiempos y lo que está pasando en este momento en el mundo respecto a la pandemia del COVID-19, lo debemos de tomar en cuenta como una señal de lo que habla Jesucristo en Mateo 24, que habrá pestes, habrá enfermedades que provocarán muerte. Usted sabe que en este momento hay más de 3 millones de personas contagiadas en el mundo y más de 200,000 personas que han muerto. Bueno, eso no es para nosotros. Por eso empecé diciendo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, cuando dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo nos dice que por ninguna razón debemos de tener miedo, ni nuestro corazón debe de turbarse. Abra su corazón, reciba esta preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es cuando sentimos el perdón de nuestros pecados. Confiese sus pecados a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. También hay otro precioso pasaje de la Sagrada Escritura en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo número 1, donde habla precisamente sobre este tema que estoy hablando. Pero si decimos, capítulo 1 de Primera de Juan,
Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No de los pecados pequeños o medianos o grandes. Él dice, nos limpia de todo pecado. Confiese sus pecados a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Abra su corazón a Jesucristo. Él le dice en esta linda mañana, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando confiese usted sus pecados, cuando confesamos nuestras maldades al Cordero de Dios, el único que tiene poder para quitar el pecado del mundo, entonces es cuando el Señor Jesucristo nos da esa paz divina. Por eso dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La felicidad no la da el dinero, o estar soltero, o casado, o viudo, abandonado, sino la felicidad la da cuando tenemos el perdón de pecados. Nos llenamos de la paz de Dios, el Espíritu Santo nos llena de felicidad. Abra su corazón y deje que Jesucristo le llene de su bendita presencia. Es muy importante que en este tiempo nosotros debemos de tener muy presente lo que también dice la Sagrada Escritura en la primera epístola que escribió el apóstol San Pablo a los de Tesalónica. Búsquelo por favor. Primera a los de Tesalónica, capítulo número 5, es un precioso pasaje de la Sagrada Escritura. Repito la cita, primera a los tesalonicenses, capítulo número 5, del versículo 1 en adelante. Abra su corazón a la palabra de Dios. Esta es una palabra de Dios para los cristianos, las hijas de Dios, los hijos de Dios. Abra su corazón y deje que la presencia del Espíritu Santo le llene, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos y vivamos juntamente con Él, por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nosotros somos de día, no andamos en borracheras, en orgías, en fornicaciones, en robos o en fraudes. Andamos de día. Somos gente
que vive con temor de Dios, gente que vive honradamente, gente que ama y perdona a su prójimo. Por eso le invito para que en esta linda mañana nosotros estemos conscientes de que estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo dice, de la higuera aprended. Cuando veáis que sus ramas reverdecen, sabed que el verano está cerca. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro de Israel en Tel Aviv, en el Museo de Tel Aviv, dijo la declaración de independencia de Israel. Eso sucedió hace 72 años. Y Jesucristo dice que no pasará esta generación. Una generación, según el Salmo 90, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Ya no son los 70 que dice, pero también dice, en los más robustos 80 años. Entonces, haciendo un cálculo, aunque nadie sabe el día ni la hora que el Señor Jesucristo ha de venir, entonces estamos hablando que alrededor de 6 años, pero la realidad es que en cualquier momento puede venir Jesucristo por nosotros. En este momento, esta situación del COVID-19 ha traído que millones de personas se queden sin empleo. Miles de empresas están quebrando. Viene una quiebra financiera sobre todo el mundo. No es exclusivo de México. Esto empezó en China y posteriormente pasó a Europa y ahora lo tenemos aquí en el continente americano. Por eso le invito en el nombre precioso de Jesucristo para que reciba la palabra de Dios que Jesucristo le dice para estos tiempos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Predique el Evangelio de Jesucristo a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de escuela. Este es un momento maravilloso que tenemos todas y todos para predicar las buenas nuevas de grande gozo a toda persona. Mucha gente está aterrorizada. Mucha gente, inclusive en los medios el día de hoy, aparece en el Excelsior del día de hoy, que el consumo de medicamentos para la depresión ha aumentado de manera alarmante. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísimo, en este momento, hay muchísimo miedo, desconfianza, inseguridad en las personas. Es por eso que las palabras del Señor Jesucristo de Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Su corazón no debe estar confundido. Su corazón no debe estar turbado. Su corazón no debe tener miedo. El Espíritu Santo está en su corazón. El Señor Jesucristo está en su corazón. El Padre Celestial está en su corazón. Disfrute la paz de Dios. Arrepienta de sus pecados. Confiese sus pecados en Jesucristo. Y usted tendrá la bienaventuranza que dice: felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero además tendrá la paz de Dios. Comparta las buenas nuevas de grande gozo con esos miles y miles y miles de personas de todas las posiciones socioeconómicas que viven con miedo, aterrorizados. Nosotros tenemos una fe que vence al mundo. Jesucristo dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La paz de Dios sea con usted.